Saludos, familia Vetusta. Han pasado ya casi 2 siglos desde la Gran Guerra, pero sus heridas siguen abiertas. Y es que los dioses del caos y de la ley se precipitan a un nuevo enfrentamiento, pugnando por la Tierra de la misma forma que lo hacen en el resto de planos de realidad que conforman el multiverso. La Gran Guerra nunca terminó. Sumérgete en la calma antes de la tormenta, porque puedes ser un firme campeón de la ley, una moral forajido de la nación pirata, una hechicera con problemas de conciencia, un mendigo con un secreto que le quema los labios o un heraldo del caos al servicio de la dama. Cualquiera puede representar un pequeño pero importante papel en la historia de las Tierras Quebradas. La espada blanca ha sido vista de nuevo. Es tiempo de héroes. ¡Qué épico! Esta ¡Qué es, épico! Ha quedado épico. es Tierras Quebradas por encima de todo, a mí me parece súper épico, súper épico. O sea, lo de aventuras entre la ley y el caos es lo que más me motiva. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por traerme de nuevo por aquí. Hoy vamos a abrir una sección especial. Una sección especial, la hemos denominado Vademecum porque vamos a tener unos programas especiales relacionados con Tierras Quebradas. ¿Y quién mejor para hablar de Tierras Quebradas que su autor, Carlos Ferrer? Hombre, yo creo que es lo suyo, ¿no? Podríamos haber traído otros expertos porque afortunadamente el juego ha tenido bastante calado entre la afición, pero bueno, ya que contamos con la confianza del autor, pues aquí te tenemos, Carlos. Muchísimas gracias por acudir a la llamada. Gracias a vosotros, por supuesto. Para mí es un placer venir y ya sabéis que yo siempre he encantado de hablar de mi libro. O sea, no me lo tienes que decir 2 veces. Antes de empezar, porque tenemos además un temario estupendo que vamos a tratar a través de varios programas, sí que me gustaría preguntarte muy someramente que por qué decidiste llamar al juego Tierras Quebradas y cómo transmitirías la sensación del mundo, de juego y de su mundo en una frase o en dos. Vale, sería un mundo dividido por la agenda de los dioses. Ese sería el leitmotiv de Tierras Quebradas. Es decir, su propio nombre indica fragmentación, ¿vale? Entonces lo que tenemos es un mundo, en este caso es un trozo del mundo, ¿vale? Es un lugar donde confluyen varios continentes que políticamente está dividido debido a las diferencias religiosas que en este mundo son muy importantes porque los dioses son reales e intervienen en la Tierra, ¿vale? Hay 2 panteones, la ley y el caos, que compiten entre sí para apoderarse de la humanidad, para apoderarse de este plano, de esta Tierra. Y hay facciones, hay reinos, hay unidades políticas, religiosas que siguen a uno u otro dioses o los interpretan de una determinada manera. Entonces son estos conflictos los que dividen las Tierras Quebradas y los que están a punto de poner a las Tierras Quebradas en una nueva guerra. Y no hay nada que más nos guste en los juegos de rol que las guerras y los conflictos y los desafíos. O sea, eso, madre mía. Exactamente. Madre mía. En las Tierras Quebradas, evidentemente, hay conflictos políticos, de ambiciones políticas, pero todos los conflictos, digamos, humanos forman parte de este conflicto entre dioses, entre religiones, que tienen diferentes maneras de entender pues cómo debería ser el ser humano o qué valores deberían predominar. Pero sobre todo es que imaginémonos pues, una partida de ajedrez. Las personas de las Tierras Quebradas son las piezas de blancas o negras. Entonces tampoco podemos hablar exactamente de un mundo con buenos y malos, aunque algunas interpretaciones de la ley del caos sí podrían ser malignas desde nuestro punto de vista actual. Y eso es lo que convierte el mundo de Tierras Quebradas en algo rico y dispuesto a asumir las acciones de los héroes sin moralina. Porque, claro, aquí hablamos de ley y caos, pero como bien has dicho, no necesariamente
la ley está ajustada a la bondad, ni el caos a la maldad más absoluta, ¿no? Es lo que habías comentado antes. Exactamente. Digamos que es la interpretación. Normalmente lo que he querido reflejar en Tierras Quebradas es que es la interpretación extrema de las ideas lo que puede llevar a actos malvados. Considerando un acto malvado un acto que vaya en contra pues, del ser humano, ¿no? De las emociones humanas o de los valores humanos, ¿no? De la bondad, el respeto por la vida, por la libertad, etc. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Pues muchas veces pues al final son nuestras ideas o nuestra ansia de llevarlas a la práctica la que nos hace comportarnos de una forma malvada, ¿no? O maligna. Pues en las Tierras Quebradas sucede eso mismo, solamente que en este caso las ideas están vivas porque las ideas son dioses. Buah. Están materializadas. Te echa la Exactamente. bronca, tu idea. Exactamente. Ahí estamos, ahí estamos. Por ahora, en el primer volumen del Vademecum vamos a tratar, como ya digo, varios temas relacionados específicamente con el trasfondo. Vamos a conocer el mundo de Tierras Quebradas y lo primero que vamos a hacer es elevarnos, digamos que todo está en un momento determinado, empiezan las aventuras y los personajes jugadores, etcétera, pero ahora vamos a elevarnos hacia la cosmología de las Tierras Quebradas e inicialmente vamos a ver si logramos aportar un poquito a la historia, porque el origen de todo determina en cómo ha terminado, o sea, determina el final, cómo estaría dispuesto la situación actual y donde los jugadores y sus personajes empiezan a jugar, valga la redundancia. Entonces, ¿por dónde podríamos empezar con la historia de las Tierras Quebradas? Bueno, yo creo que a lo mejor podría hacer un pequeño resumen de la antigüedad de las Tierras Quebradas y dejarlas en el momento actual, más o menos, de una forma así un poquito... Bueno, voy a intentar hacerlo rápido, pero que quede también interesante, ¿vale? Digamos que el comienzo del mundo es el fin de un ciclo anterior, ¿vale? El mundo existía antes, pero hubo un cataclismo y el mundo empezó de nuevo, ¿vale? La humanidad empezó de cero otra vez y al empezar de cero la humanidad era frágil, ¿no? Imaginemos un mundo primitivo, ¿no? Entonces empezó a adorar a los elementos, a la naturaleza, y en este contexto surgieron, o quizá ya estaban allí todo el tiempo, los dioses elementales, los dioses del agua, del aire, del fuego, de la tierra, ¿vale? Que son los dioses primitivos, básicos de la humanidad. La humanidad progresó y en un lugar del mundo surgió una civilización muy avanzada, tanto en la magia como en tecnología, que en la actualidad se les llama los caídos, ¿vale? Porque no se sabe exactamente muy bien qué nombre tenían. Seguramente eran varios países o varios reinos, o sería algo mucho más complejo, pero actualmente se les conoce como los caídos. Los caídos, en sus luchas internas y en sus guerras, pues algunos de esos hechiceros encontraron una vía de comunicarse con unos dioses exteriores, fuera del mundo, que eran los dioses de la ley y del caos. Y finalmente acabaron invocándolos para pedir su ayuda y para asistirse en sus guerras y en sus problemas internos. Y en ese momento, en cuando entraron los dioses de la ley y del caos dentro del mundo, es cuando el mundo, el plano de las Tierras Quebradas, entra dentro de esa guerra entre la ley y el caos que se extiende por todo el multiverso, porque el mundo de las Tierras Quebradas es solo uno entre muchos, ¿vale? Y a partir de ese momento, pues forma parte de esa guerra. Los caídos desaparecieron, su civilización cayó. Seguramente la guerra entre la ley y el caos pues, hizo que colapsaran, que se aniquilaran unos a otros. Y esa civilización cayó y algunos de sus restos pues todavía permanecen, ¿no? Sus ruinas, y hay pueblos que dicen descender de ellos. El caso es que los dioses ya estaban allí, los dioses de la ley y el caos estaban allí, empezaron a extender su palabra por la humanidad. Y en el centro de lo que son ahora las Tierras Quebradas, en el continente central, los dioses de la ley empezaron a tutelar a los humanos que allí vivían, a las gentes que allí vivían, y formaron una unidad política finalmente que se conoció como el Imperio Central, ¿vale? Y en el cual se adoraba a los dioses de la ley. Y tenía, pues como su propio nombre indica, pues unas ansias imperialistas de extenderse por el mundo y llevar su palabra y su unidad política por el mundo.
¿vale? El problema está en que se encontraron en el norte con un pueblo que no era humano, que eran los Merení, ¿vale? Estos Merení nos los tenemos que imaginar un poco, pues, un poco élficos, ¿vale? Con las orejas un poco puntiagudas, superiores en intelecto y en la capacidad de realizar magia. Con respecto a los seres humanos, pero ellos vivían en sus valles, en Merenter, en sus montañas. Ellos habían llegado a la Tierra desde otro plano huyendo de un cataclismo y se habían instalado allí y no tenían ningún interés en extenderse ni en llevar la guerra a ningún sitio, ¿no? Pero el Imperio Central sí que quería llegar hasta ellos. Entonces, bueno, resumiéndolo así rápidamente, como fruto de esta guerra surgieron muchas cosas que actualmente afectan a las Tierras Quebradas. Porque, bueno, un héroe del Imperio Central consiguió la espada blanca, un arma de la ley, un arma especial con la cual el portador pues, resulta inmune a la magia y a la hechicería, con la cual poder conquistar a los Merení. Simplemente este héroe, Elvio, pues acabó enamorándose de una princesa de Merení, que era una gran hechicera, y acabó cambiando de bando e intentando abogar por el fin de la guerra, como que los mereninos son malignos, no hay que conquistarlos, etcétera, etcétera. El caso es que a Elvio pues, lo asesinaron y esta mujer, Maronia, que era su enamorada, esta Merení, decidió que, bueno, hasta aquí, y que había que ganar la guerra, que los humanos eran malignos, que el Imperio Central era aborrecible, y entonces pidió ayuda a los señores del caos para eso. Invocó a señores del caos, pidió ayuda de demonios y salió con el caos para derrotar al Imperio Central. Entonces, esto dio lugar a una guerra que acabó fragmentándolo todo lo que antiguamente o en ese momento era el Imperio Central y sus dependencias o sus colonias, acabó dividido debido a esta guerra. Y finalmente Maronia, que pasó a llamarse la Dama Escarlata, fue derrotada y actualmente pues, su imperio escarlata ha quedado reducido a una sola isla en el noroeste del mundo. Y del Imperio Central pues quedan reinos, países fragmentados por allí y sobre todo queda la parte central que actualmente se llama patriarcado porque es una teocracia radicalmente fiel a los principios de la ley que está gobernada por la Iglesia de la Ley. Y bueno, y así da lugar a las Tierras Quebradas. Realmente las Tierras Quebradas son el resultado de una guerra entre dos fuerzas opuestas, una aliada con el caos y otra aliada con la ley, que finalmente quedaron en tablas y el mundo está en esas tablas desde hace aproximadamente siglo y medio. Y ahora es cuando las cosas empiezan a ponerse tensas otra vez y quizá algo pueda cambiar y pueda volver a haber otra guerra. Sí, o sea, estamos... Claro, si solo ha pasado siglo y medio, todas esas tensiones, o sea, lo que serían la gente que sobrevivió a esos imperios o que todavía viven allí, las generaciones, todavía, digamos, mantienen cierto conocimiento de esa Claro, época, ¿verdad? O sea, el siglo y su medio. es su pasado inmediato. Entonces, claro que lo conocen, saben lo que pasó, aunque hay diferentes leyendas y diferentes historias sobre qué sucedió exactamente, pero forma parte del pasado que se esgrime todo el tiempo para explicar el presente. Estamos hablando entonces de que esta parte de la historia antigua de las Tierras Quebradas, digamos que sería un arco de unos 2000 años, ¿verdad? Más o menos. Sí. Entre la llegada de los Merení Uh-huh. y después el fin de la guerra, el fin de la Gran Guerra entre el Imperio Escarlata y el Imperio Central. Claro, bueno, yo lo he contado todo muy rápido, pero también han pasado otras cosas en la historia del mundo. Pero digamos que esto es lo principal y es lo que explica la situación actual. Mola mucho la parte del romance, porque una de las cosas que es fundamental en Tierras Quebradas es precisamente eso, que la intervención de los personajes es fundamental. Es decir, aunque hablamos de grandes reinos, de grandes territorios, son las acciones de los personajes los que definen el devenir de la historia de las Tierras Quebradas. Que al final es una cosa que es reiterativa, como bien dices, es un enfrentamiento entre las acciones de las personas, nuestros intereses, nuestras emociones, contra pues, los designios de entes superiores. En este caso, pues Elvio se rebeló contra su emperador. Por amor, ¿no? Maronia se rebeló contra su pueblo y salió con el caos por odio.
Y estas emociones al final humanas pues se van intercalando con los mismos designios de la gente poderosa o de los dioses. Nos hemos metido ya directamente en la historia de las Tierras Quebradas, sí, pero si todos estos eventos, que además estamos hablando de palabras mayores como los ejes de la ley y el caos, figuras tan relevantes como criaturas que vienen de otros planos, si tuviéramos que englobar toda esta historia en un género, es decir, todos estos acontecimientos, ¿qué género le pegaría más a Tierras Quebradas? Hombre, evidentemente es fantasía. El tema está en qué tipo de fantasía es. ¿Es alta fantasía? ¿Es grimdark? ¿Es baja fantasía? Es difícil de decir, porque mi inspiración principal, que nunca he ocultado, son las obras de Michael Moorcock. El ciclo de campeón eterno, sobre todo. Entonces, digamos que las Tierras Quebradas al final podría ser un mundo que Michael Moorcock nunca describió, pero sus principios están ahí. Entonces, tiene diferentes influencias pues, por ejemplo, tiene fantasciencia, bastante, porque la ley mezcla cosas que para nosotros serían magia con tecnología. Por ejemplo, en las Tierras Quebradas pues hay constructos, hay golems, hay artefactos inexplicables, pero que son tecnológicos, por ejemplo. Puede caer fácilmente en el grimdark, en una parte más oscura, moralmente complicada y relativista, ¿no? De supervivencia de los personajes. El mundo cotidiano de las Tierras Quebradas es una baja fantasía, donde pues, la gente sabe que existen los dioses y que existe la magia, pero normalmente en su vida cotidiana no tienen ningún trato con lo sobrenatural, simplemente lo sobrenatural forma parte de las historias, pero también puede ser la fantasía, porque en el momento en que lo sobrenatural aparece de verdad, es decir, pueden aparecer criaturas fantásticas o los aventureros pueden verse viajando a otro plano de la existencia donde pues nos encontramos en un entorno de altísima fantasía, por ejemplo, ¿no? Y todo eso está contenido dentro de lo que ofrece Tierras Quebradas. Entonces, yo no diría eso, que sería un género de baja fantasía con la potencialidad de convertirse en otros géneros como alta fantasía, por ejemplo, o fantasía oscura, dependiendo del momento y de por dónde vaya la campaña o por qué faceta de las Tierras Quebradas quiera explorar el grupo de juego. Eso. Y de hecho esta situación en la que deja el mundo los eventos relacionados con la Gran Guerra y todo lo que nos lleva hasta el momento actual, ¿vale? Nos indica también que es un mundo en conflicto desde el primer momento. Eso además nos lo dejas claro. Es un mundo en conflicto desde el primer momento. Está sujeto a tramas públicas, es decir, a situaciones en las cuales los personajes se ven envueltos, a lo mejor simplemente con traspasar una frontera, y otras tramas privadas que esas yo recomiendo descubrirlas en las propias aventuras, porque además a Carlos, por experiencia, le gusta meter alguna cosilla de ese tipo relacionado con la posibilidad de que tú intervengas en la historia de las Tierras Quebradas. Pero ahora mismo, en el momento en el que los jugadores deciden empezar a jugar, ¿vale? En lo que se denomina en un término muy general como actualidad, ¿vale? ¿Qué tipo de eventos, qué tipo de conflictos pueden afectar a su devenir? ¿Pueden afectar, por ejemplo, a las aventuras que están jugando, que se están escribiendo, que se están desarrollando? Vale, pues mira, en principio en las Tierras Quebradas hay una guerra fría entre tres potencias. ¿Vale? Entonces, en ese triángulo entran muchas conspiraciones y se puede crear muchas macrotramas, ¿no? que tengan que ver con esa Guerra Fría. ¿Vale? Tenemos en un lugar, tenemos al Imperio Escarlata, que es lo que queda de lo que fundó Maronia, la Dama Escarlata, que se alió con el caos. Entonces, el Imperio Escarlata está reducido a una isla, una gran isla, pero todavía trata de intervenir en las Tierras Quebradas, conseguir aliados y en un momento dado quizá reanudar esa guerra que se quedó pendiente. El Imperio Escarlata adora al caos de una manera bastante extrema. ¿Vale? Donde es una sociedad donde ser cruel o abusar del poder es algo considerado normal y donde se practica la hechicería de forma abierta, se invocan demonios, ¿vale? Es bastante cruel y salvaje.
¿Vale? Como digo, el Imperio Escarlata trata de buscar aliados, porque hay otras naciones que también están implicadas con el caos en las Tierras Quebradas, y enviar espías y realizar sabotajes y cosas así, aparte de tener sus propias movidas internas. Por el otro lado, tenemos Merendrak, que ocupa el este del mundo y separa las Tierras Quebradas del este, de un continente oriental que no aparece descrito en el juego, solamente insinuado. ¿Vale? El origen de Merendrak es muy interesante porque cuando la Dama Escarlata se enfrentaba al recién surgido patriarcado, que apareció a partir de los restos del Imperio Central, ella envió a uno de sus héroes, a un Merení llamado Nourin, a buscar entre los planos del multiverso a un pueblo llamado los Forn, con los que en teoría los Merení tenían un pacto o habían formado parte en el pasado y tenían digamos, un pacto de ayuda o formaban parte de algo conjunto, que no estaba muy claro. Y Nourin encontró a este pueblo de los Forn, renovó los pactos, se casó con una de las princesas de los Forn y los trajo a las Tierras Quebradas. ¿Vale? Estos Forn son unos Merení que están unidos a los dragones, de alguna forma. Bueno, de alguna forma no, de una forma muy específica. Son no solamente los doman, sino que los dragones forman parte de ellos también. Algunos Forn nacen en forma de dragón, algunos dragones dan a luz a un Forn. Son la misma especie realmente, con dos facetas. Lo que pasa es que cuando Nourin llegó con los dragones, que es un arma formidable, son unos animales formidables, en lugar de ayudar al Imperio Escarlata a ganar esa guerra, lo que hizo fue conquistar su porción del mundo y fundar su propio reino. Y eso es Merendrak. ¿Vale? Merendrak es un lugar que formaba parte del Imperio Central, pero que tiene una cultura distinta porque vive gente que habla otra lengua y tiene otras costumbres. Conquistó todo eso con su pueblo y con el que le pudo seguir y fundó su propio reino allí, con su propia manera de entender el caos, que es diferente a la del Imperio Escarlata, su propia manera de entender cómo deben vivir los Merení con los humanos juntos, con un sistema de castas, y desde entonces está allí. Y Merendrak lo que ha estado haciendo este siglo y medio ha sido expandirse hacia el este. Y ahora esa expansión parece que está a punto de terminar y los dragones están empezando a mirar hacia el oeste, hacia las Tierras Quebradas, a ver cómo está la situación y si se pueden expandir por allí también. ¿Vale? Entonces tenemos, después del Imperio Escarlata, tenemos a Merendrak. Y luego la tercera gran potencia es el patriarcado. El patriarcado surgió cuando el Imperio Central se había desmoronado, estaba a la huida y pues la familia real se había dispersado completamente, la familia imperial, algunas secciones del imperio se habían aliado con el caos y habían formado reinos independientes. Y entonces un hombre, un sacerdote de la ley, se dijo haber aprendido a invocar virtudes y a crear artefactos a partir de ellas, a crear golems. Y con esa nueva fuerza, él mismo se proclamó patriarca, sometió a la nobleza que quedaba a su mandato y fundó una teocracia. Esa teocracia pues, recuperó terreno y ahora mismo ocupa una buena porción de las Tierras Quebradas. Entonces el patriarcado, que es así como se llama, es una sociedad totalitaria donde la interpretación que se hace de la ley es bastante extrema, las libertades están muy recortadas y que es muy grande, es muy poderoso, pero es tan poderoso para afuera como frágiles por dentro, ya que hay numerosas conspiraciones, sociedades secretas, sectas y grupos que intentan tomar el poder, que están pudriendo al patriarcado por dentro. Entonces el patriarcado ahora mismo está intentando eliminar a sus propios enemigos interiores y no puede enfrentarse a lo que hay afuera de momento. Pero eso puede cambiar en alguna situación. Ha ascendido al poder un nuevo patriarca, que es Benedito el Ciego, que está hablando de que va a haber un conflicto, de que va a haber guerra y está preparando su pueblo para un derramamiento de sangre. Entonces, quizá todo eso pueda cambiar. Entonces, nos encontramos estas tres potencias que entre sí rivalizan, están en una guerra fría. Hablamos de espionaje, de diplomacia, de sabotajes, de actos aislados, pero no de guerra abierta. Y luego tenemos otros países que están más cerca de unos, más cerca de otros, son neutrales y que forman parte del escenario al que se van a enfrentar. O sea que del choque entre estas tres naciones, digamos que se forjan los conflictos en los que los personajes se ven envueltos. O tiene la potencialidad de hacerlo. O sea, también se puede jugar ignorándolo, dejándolo de telón de fondo. Sí.
Vale, vale, vale. O sea, este mundo en choque entre estas tres potencias. Si pudiéramos definir, ya has comentado que el patriarcado es un lugar peligroso, pero no a nivel de que tengas que abrirte a sangre y fuego por sus calles, sino que si medras en el propio patriarcado te vas a encontrar con facciones que han intentado ocupar el sitio al que tú aspiras. Entonces, y en cuanto al Imperio Escarlata y Merendrak, perdón, en su interior, o sea, en sus tierras, ¿cómo se manejaría el conflicto? Es decir, hay un grupo de personajes que quieren medrar, entre comillas, en el Imperio Escarlata, una nación adoradora del caos, donde además seguramente en muchas ocasiones los demonios sean los que dictan el paso o sea, el devenir de los humanos. Vale, pues, en el Imperio Escarlata el poder interno es más jungla, es decir, es muy normal el asesinato o el sabotaje entre diferentes personas que están luchando por la jerarquía o que están conspirando por acceder a un puesto de poder. Entonces es más un sálvese quien pueda, con puñaladas por la espalda, con falsedades, con espionaje, pues digamos que el objetivo lo justifica todo, ¿no? Y hay una moralidad que más o menos da a entender que si tú eres más fuerte, hacer uso de tu fuerza está bien, ¿vale? Eso es la moral del Imperio Escarlata. No es que esté permitido el asesinato en esa sociedad, pero que entre todos nos entendemos de que si pues alguien, pues si tú estás optando a un puesto de obispo del caos y otro también, y el otro pues muere asesinado en una esquina y todo el mundo sospecha que has sido tú, al final eso te revaloriza porque significa que eres fuerte, que lo has conseguido. ¿Vale? Mientras que en Merendrak esto es distinto porque la sociedad está muy bien planteada, porque los Merendrak, que son esa unión de Merení y de Form, porque entre ellos se unieron y formaron ahora un pueblo nuevo, estos Merendrak forman una casta con la cual no pueden juntarse en matrimonio, entre otras cosas porque son especies diferentes, los hijos que salen de ellos son estériles, los mestizos. Entonces la casta de los Merendrak controla todo, tiene el poder y los funcionarios de importancia son mestizos, o sea, tienen un lazo de parentesco con los Merendrak. Y después el resto de la población pues puede hacer lo que quiera, pero por ejemplo en Merendrak no hay una religión organizada, es decir, cualquiera puede abrir un templo, por ejemplo. Con lo cual se evita que haya un contrapeso al rey y a la ciudadela, ¿no? Donde se reúnen los Merendrak. Es decir, no hay un poder religioso, por ejemplo, que haga de contrapeso, ni nada por el estilo. Tienen el poder perfectamente sujeto, es una cosa familiar de castas y entonces pues dentro de la misma ciudadela de los Merendrak pues puede haber algún tipo de conspiración, pero siempre entre familiares, de forma educada, ¿no? Está bien porque normalmente cuando se destila un sistema político, ¿vale? En muchas ocasiones lo único que atendemos es, pues este rey ascendió porque hubo una guerra y tal, pero en este caso en concreto ahora mismo las espadas están en alto y en cualquier momento alguien puede dar un golpe y decidir, no quizás tanto por el reino de los señores dragón, sino por los otros dos y la situación cambia. Este equilibrio entre tres patas se puede caer en cualquier momento. Claro, yo sobre todo lo hice entre tres para que no fuera evidente cómo, si hay una guerra en las Tierras Quebradas, por dónde va a venir. Es decir, podría pasar cualquier cosa. Es decir, la misma mesa de juego o el mismo máster que esté planteando la campaña en Tierras Quebradas puede decidir en un futuro si quiere que haya guerra, puede decidir cómo va a empezar esa guerra. No tiene por qué resultar evidente. Realmente tenemos tres bandos y hay como diferentes lugares que tienen dinamita o situaciones que tienen la dinamita que puede hacer que todo explote, ¿no? Entonces es imprevisible. Realmente si hay una guerra puede suceder por diferentes motivos. No tiene por qué ser, no es Estados Unidos la URSS, donde hay dos bandos. Realmente hay tres y entonces al final si dos hacen la guerra el tercero es el que se beneficia. Estamos hablando de esa trama, de esa metatrama que, digamos, envuelve todo el mundo, pero ¿cómo la has articulado? Es decir, tú has planteado que en determinado momento o a través de determinados suplementos va a avanzar la trama,
O en este No. caso es a través de las aventuras los jugadores pueden tener su propia trama de las tierras quebradas. Cada mesa de juego tiene una trama diferente. Claro, cada mesa de juego tiene una trama. Yo no he hecho, no es como Mundo de Tinieblas, donde hay una metatrama que va avanzando con los suplementos. Es decir, yo intento con los suplementos que van saliendo no hacer avanzar esa metatrama. Yo quiero dejar una situación interesante para que las mesas de juego puedan hacer el avance que ellos consideren interesante y que más les guste. No guiarlos yo por una evolución de las tierras quebradas. Las aventuras hacen que pasen cosas importantes e interesantes. Hay una campaña que va a salir ahora también, ¿no? Donde puede hacer que algo cambie. Pero la resolución al final va a depender de la mesa de juego. No quiero guiar a los jugadores hacia unas tierras quebradas determinadas. A lo mejor, pues, si en un futuro hay una nueva edición y se hace un avance de la línea temporal, pues ahí sí a lo mejor sí que me meto en decir, bueno, cómo ha evolucionado en 10 años o en 20 años las tierras quebradas. Pero de momento yo prefiero o sea, que cada uno haga lo que quiera y que cree su propia metatrama en lugar de dar metatramas hechas. Sí, sí. O sea, el conflicto en este caso en las tierras quebradas avanza a través de las acciones de los personajes en las aventuras. Y evidentemente esos personajes necesitan lugares donde moverse. Es decir, probablemente no sean las tres zonas principales u otros, pero en el mundo, o por lo menos en el mapa inicial que conocemos de las tierras quebradas, ¿vale? ¿Cuáles son los lugares más interesantes donde pudieran viajar, donde pudieran acudir a resolver esos conflictos, o se les presentarían esos conflictos de repente sin saber muy bien de dónde ha venido la cosa? Hombre, me gustaría pensar que en cualquier sitio y que todos los lugares de las tierras quebradas son interesantes para jugar. Cada uno tiene sus cosas. En las tierras quebradas, prácticamente cada lugar, reino o región, pues está más o menos definida en cuanto a qué lugar ocupa en el conflicto entre la ley y el caos, porque hay países que están alineados con la ley de una forma, de otra, más severa, más relajada. Hay algunos que no están alineados ni con la ley ni con el caos. Hay algunos donde se sigue adorando a los elementales. Hay otros que tienen religiones diferentes. ¿Vale? Entonces, cada uno es distinto. Así, por nombrar algunos que puedan resultar interesantes, pues, por ejemplo, un país donde tiene lugar una campaña que ha aparecido publicada en Intervención Divina, que se llama El Rey del Barro, tiene lugar en Frondas. Frondas es un reino que está al noroeste del Patriarcado y que formó parte del Imperio Central en su momento, pero su nobleza decidió alinearse con el caos cuando llegó el Imperio Escarlata para no resultar destruida. Digamos que muchos señores obligaron a sus siervos a convertirse al caos y abrazaron el caos para formar parte del equipo ganador, digamos, ¿no? Frondas es un país que está cubierto de bosques, donde el nivel tecnológico es bastante bajo, es bastante bárbaro, y donde hay dos conflictos principales que dan muchísimo juego. Uno de ellos es la relación entre la capital, excelsa, y el resto del país. Mientras que la capital es un lugar riquísimo y muy, muy civilizado, donde se habla de filosofía por las calles, donde la gente vive muy bien, donde todo es muy caro y donde la arquitectura es magnífica y donde está la familia real y todo eso, el campo está sumido en la miseria, explotado, golpeado por guerras civiles, ¿no? Entonces hay una sensación de rencor muy fuerte entre lo que es el resto del país y la capital, por un lado. Y por otro lado, dentro del mismo campus, de los mismos feudos de Frondas, hay un conflicto religioso entre los feudos o los señores que todavía adoran a la Madre Camin, que es la diosa de la tierra, es decir, que conservan la religión pagana elemental, y los feudos o los señores feudales que están alineados con el caos. Pues que el caos está recibiendo mucha ayuda del Imperio Escarlata, ayuda económica, logística, y entonces pues está expandiendo, está intentando conquistar otros condados, otros baronazgos y expandirse por Frondas. Entonces los dos están reaccionando. Entonces hay un conflicto. Y estos dos conflictos en esta campaña, por ejemplo, se explotan muy bien, ¿no? O sea, como vemos, Frondas está relacionado con el conflicto mayor, porque Frondas podría ser un aliado del Imperio Escarlata. Está enfrentado con el patriarcado, pero al mismo tiempo está muy cerca del patriarcado también, y
hace que se encuentre en un terreno muy inestable y que da juego para que pasen muchas cosas interesantes. O sea, es eminentemente una economía agraria en la cual los que trabajan la tierra se han visto sacudidos una y otra vez por las guerras que azotan el país, donde hay una élite que se ha refugiado en una gran ciudad. O sea que, y después encima ellos, algunos están atados a sus viejas costumbres con los señores, con lo que sería la religión elemental, pero como de otro lado le llegaron los del caos, pues ahora se debaten en esa cuestión. Eso ya va a acabar mal. O sea, eso va a acabar mal. Sí. Eso va a acabar en revolución. Eso va a acabar mal. Está todo preparado para que acabe mal. Entonces, es interesante porque además en Frondas hay un problema sucesorio también. Que hace que pueda ser un punto de entrada muy interesante, por ejemplo, para empezar a jugar. Como he dicho, hay una campaña, pero hay, por ejemplo, en el mismo manual hay un grupo de jugadores de jugadores pregenerados que está pensando para poder hacer una campaña siguiendo a la princesa exiliada de Frondas, ¿no? Entonces, como el séquito de la princesa. Entonces, hay muchas cosas para jugar allí, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, Frondas, que es interesante. ¿Qué más lugares puede haber interesantes en las Tierras Quebradas? Pues, por ejemplo, tenemos el archipiélago de la Ceniza, ¿vale? El archipiélago de la Ceniza son unas islas que tienen una historia muy particular porque durante la Gran Guerra lo que sucedió es que una flota de desertores, piratas, embarcaciones que habían sobrevivido de uno y de otro ejército, conquistaron las islas, se las quedaron y las utilizaron como base para la piratería. Pero cuando el patriarcado se formó y se estabilizó, el patriarca llegó a un acuerdo con ellas diciendo, bueno, estas islas son territorio oficialmente del patriarcado, mientras vosotros no ataquéis a nuestros barcos. Entonces, el caso es que pues, las islas, el archipiélago de la Ceniza son ciudades gobernadas por piratas, pero que no pueden ser atacadas porque se consideraría que estarías atacando el territorio del patriarcado y por tanto entrarías en guerra. Y allí pues pasa lo que, o sea, puede pasar cualquier cosa. Es decir, no, cada isla está gobernada por un gobernador pirata, los capitanes le pagan tributo y allí pues acaban exiliados, desertores, gente que tiene que huir de algún sitio, suele acabar allí en el archipiélago de la Ceniza. Entonces también es un lugar muy interesante para emprender aventuras, sobre todo aventuras de exploración y verse implicado en otro tipo de tramas, por ejemplo, de piratería o como corsarios o buscando algo, buscando a alguien que se haya escondido en este lugar. No hemos hablado mucho de cuestiones como, sí que has hablado de la tecnología, porque sobre todo los miembros de la ley pues trabajan con constructos y con maravillas, pero lo que es la parte más mundana de los ropajes y tal, ¿cómo podríamos imaginarnos a estos piratas del archipiélago de la Ceniza? Por ejemplo, si un capitán pudiera aspirar a tener ¿cómo decirlo?, armas de fuego o alguna tecnología superior para ayudarle, o en este caso son más bien vamos al abordaje a través de nuestras galeras. Yo lo que indico en el manual para imaginarte las Tierras Quebradas sería a finales de la Edad Media Europea, ¿vale? O sea, siglo XV. Entonces, no hay que imaginarse estos piratas como los piratas del siglo XVIII, con los tricornios y las calzas con calcetines, ¿vale? Y con las pistolas, ¿vale? No son ese tipo de piratas, ¿vale? Son piratas del medieval tardío, sí, casi renacimiento, si quieres, podría llegar hasta el principio del Renacimiento, ¿vale? En cuanto a vestimenta o a nivel tecnológico. Entonces, en esta época, en las Tierras Quebradas, la pólvora está inventada, solamente que los cañones, pues son cañones que no tienen ni el alcance ni el nivel tecnológico que llegarían a Europa más tarde, los cañones. Entonces, no son naves artilladas como nos las imaginamos de las películas de piratas. A lo mejor pues sí que tienen un cañón en cubierta o dos cañones en cubierta y algunos puede que tengan algunos de los tripulantes cañones de mano que son arcabuces primitivos o los primeros modelos de arcabuces, que es lo que hay ahora en las Tierras Quebradas de arma de fuego. O sea, hay bombas, hay cañones de mano, pero no hay rifles, ni hay pistolas, ni nada de eso. Entonces, hay que imaginarse los piratas de otra manera, ¿vale? No son el clásico pirata de las películas de la época dorada de la piratería del Caribe, ni nada por el estilo.
¿vale? Pero bueno, piratas siempre ha habido desde la antigüedad, o sea, Mm. no es complicado de imaginar, ¿vale? Hay que imaginarse una tripulación pirata como gente que viene de todas partes, que son forajidos, que han acabado allí porque están huyendo de algo. Y entonces en las tripulaciones se puede juntar gente de todos los países, de todas las naciones, de todos los colores de piel y de todas las religiones, ¿no? Que acaban viviendo juntos y compartiendo un mismo objetivo, ¿no? Que es hacerse ricos o quizá alguna otra cosa un poquito más elevada. Bueno, con el corso del patriarca, vamos, les estará yendo de lujo. Sí, sí, les va muy bien. A ver, yo tengo que decir que esto es un ambiente que me gusta, ¿eh? Yo no me escondo. Hombre, llamándote Mordiga, pues se lo puede imaginar. Yo no me escondo, pero vamos a dar un tercero, porque con las tres facciones fundamentales que también tienen un espacio como has descrito, en el propio mapa, este archipiélago de la ceniza, un tercero para tener otro reino, otro lugar Vale. así llamativo, colorido. Venga, pues vamos por ejemplo, con Imanguk, por ejemplo. ¿Vale? Imanguk es un país que se extiende por la costa del continente sur, ¿vale? ¿Vale? Y es un país cálido, tropical, y sus habitantes son descendientes de estos caídos de los que comentaba al principio, ¿vale? De ese imperio que cayó. Entonces ellos se consideran que vienen de los caídos y por su historia ellos reniegan de los dioses de la ley y del caos, ¿vale? Los odian a los dos panteones por igual, ellos mismos adoran a los elementales y también a los antepasados. Hay un culto en Imanguk que ellos reverencian a estos caídos de los que ellos descienden y que alcanzaron grandes cotas de civilización y de poder. ¿Vale? Entonces, las tumbas de los caídos, las ruinas de los caídos, sus restos, ¿no? Sus antiguos artefactos, sus huesos, etcétera, son para ellos grandes tesoros, ¿no? En Imanguk tienen el problema de que la región realmente, aunque tiene un solo nombre, no está demasiado unificada políticamente. Existen clanes, cada clan tiene su propio territorio y los clanes están constantemente en guerra unos con otros, ¿no? Solamente tienen una ciudad que es Miyu, que es la única ciudad que hay y donde sí que existe un consejo de clanes que sirve para gobernar esta ciudad. Y en principio debería haber servido para crear un propio país y formar un país juntos, ¿no? Todos los clanes y elegir un rey y tal, pero eso realmente nunca ha pasado en los 150 años que tienen de independencia, nunca se han logrado poner de acuerdo, pero sí en explotar la ciudad. Entonces, esta ciudad de Millo es un centro de confluencia donde pues viene comercio de fuera, sobre todo Imanguk pues exporta todo lo que, pues, todos los productos que tiene que exportar, hierbas, azúcar, esclavos, ¿vale? Hacia afuera. Entonces es un lugar así un poco salvaje, donde puede pasar cualquier cosa y donde pues viene gente de todas las tierras quebradas, independientemente de su religión o de su lugar de origen, para hacer expediciones o para hacer compras o para tratar allí, ¿no? Y también una cosa interesante de Imanguk es que está en la frontera con la jungla, es decir, ellos son la costa, que está más o menos limpia, entre comillas, ¿no? Son praderas, pero cuando comienza la jungla, eso ya no le pertenece a Imanguk y esa jungla ha crecido en lo que fueran las ruinas de los caídos, de sus antiguos imperios Sí. o lo que fuera que tuvieran, ¿no? Esa jungla ha crecido allí. Entonces, pasar por Imanguk es el lugar de paso para poder hacer expediciones a esa jungla y poder llegar a internarse dentro de ella, que es un lugar muy peligroso donde hay bosquimanos y todo eso. Entonces Imanguk es una especie de lugar entre medias, de vestíbulo hacia la jungla también. Sí, hacia la cuna de la vida, ¿no? O sea, además no me cuesta imaginar un perfil de pueblos con apariencia africana, con todo lo que, o sea, me refiero con toda la riqueza que hay en el continente africano, por supuesto. Pero una vez ya llegas a la jungla, pues eso, incluso, quién sabe si habrá algún caído por ahí que sobreviva. Claro, ellos en principio, ellos son lo que queda de los caídos, igual que los bosquimanos de la jungla, se supone que también son los descendientes del pueblo que hubo allí, ¿no? ¿Vale? Y enlazándolo con esto, hay un lugar que hace costa con la jungla, que está justamente en la parte sur, que hace la última frontera de Imanguk y de la jungla, que se llama Puerto Libre. Puerto Libre es una ciudad-estado que pertenece a Merendrak. Y dirás, pues qué locura, porque Merendrak está justamente en el lado opuesto del mapa.
Bueno, esta es una ciudad que era un puerto pirata, básicamente, ¿vale? Y que para sobrevivir durante la Gran Guerra, cuando llegó Neurín con los Fonk y todo estos, llegaron a un acuerdo con ellos. Entonces, cuando terminó la guerra, la Dama Escarlata llegó a un acuerdo con los Merendrak para permitirles quedarse esta ciudad. Entonces, es una ciudad que ha conservado su autonomía. Ellos se gobiernan a sí mismos, solo que tienen una ciudadela Merendrak allí, con algún dragón quizá, allí escondido, esperando. Y sirven, son muy importantes porque esta es la única ciudad que comercia con el sur del mundo. Es decir, más allá de la jungla, al sur, si uno continúa por el océano, hay países civilizados que producen comercio, que tienen sus propias riquezas, ¿vale? Pues, marfil, especias, ¿no? Piedras preciosas. Y este Puerto Libre es la única ciudad que comercia con ellos. Entonces, gracias a eso, esa ciudad es muy rica, es muy civilizada, ¿vale? Puerto Libre tiene una democracia, está muy avanzada políticamente, económicamente también, y están ahí protegidos por la sombra de Merendrak, que se lleva una parte sustanciosa de este comercio y los mantiene como un bastión allí. Y esto, y termino ya, esto es muy, muy interesante, porque es la única ciudad que comercia con el sur, porque cualquier otra embarcación que navegue hacia el sur, tarde o temprano, es destruida por una serpiente marina. Pero no las de Puerto Libre. ¡Ostras! Tienen tienen la metrópoli y tienen también la fuerza para defenderla. Y esto enlaza con otra política de Merendrak, porque Merendrak es el único país que comercia con el este. Porque cualquier otro barco que quiera llegar hacia el este es destruido por uno de los dragones de Merendrak, que hacen un bloqueo de los océanos hacia el este, para tener ellos el monopolio del comercio con el este y poder vender después los productos al precio que ellos digan. ¿Vale? Entonces Merendrak bloquea el comercio de las Tierras Quebradas hacia el este y hacia el sur. Ostras. Has comentado un poquito por encima lo de las ciudadelas, que son ciudadelas flotantes. No, las ciudadelas de los Merendrak son como una fortaleza dentro de una ciudad. Es como una ciudad dentro de la ciudad que está separada por muros y que tiene sus propias fortalezas y torres, pero que son tan grandes que forman como una mini ciudad dentro de la ciudad, que es el estilo Merendrak, de que ellos son una casta aparte y no se mezclan con los humanos. Ostras. Eso puede dar juego para los más osados de, bueno, pues vamos a meternos en la fortaleza a ver qué robamos. Digo, sí, claro. Claro. Vale, evidentemente hay a los humanos que sí que entran, o los mestizos tal, pero ellos permanecen aparte. Hemos hablado de los poderes fácticos que hay en las Tierras Quebradas. Hemos hablado de algunas regiones y su relación con estos poderes, ¿vale? Incluso metrópolis, o sea, hay colonialismo, o sea, hay diversas relaciones políticas que, digamos, se desarrollan por todas las Tierras Quebradas. Pero lo que parece que es más importante que ninguna otra cosa es la relación con lo divino, con la religión, que es lo que determina el día a día de los pueblos de las Tierras Quebradas, ¿vale? Has comentado antes que las Tierras Quebradas están en un multiverso. Es decir, son diversos planos, ¿no? que digamos que se articulan en torno a la creación. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona el multiverso en Tierras Quebradas, en el juego? Vale, el multiverso funciona de tal manera que hay muchos, quizá 1.000.000, ¿vale? Pero un número limitado de planos de otros mundos a los que se puede viajar mediante la magia y mediante otros métodos, aunque no es lo normal, ¿vale? Entonces, en esos otros mundos hay algunos que están gobernados por la ley, otros están gobernados por el caos, otros no están gobernados por ninguno, y cada uno de ellos es diferente. Son como tierras alternativas o realidades alternativas que coexisten en el mismo multiverso. Los mundos que están bajo la influencia del caos, pues las leyes naturales son mucho más flexibles, hasta tal punto de que un mundo completamente gobernado por el caos no puede permitir la vida, porque está siempre cambiando, es siempre cambiante y ninguna ley natural funciona. Mientras que los planos que están totalmente gobernados por la ley son mundos estériles donde no hay nada. Porque al final la perfección es la nada, ¿no? El cero absoluto. Entonces no hay nada. Entonces entre estos dos extremos pues hay diferentes posibilidades, según sea más fuerte la ley o más fuerte el caos, pues hay diferentes posibilidades, ¿no?
los mundos donde existe un poco de caos, pues la magia es posible. Si la ley es más fuerte, pues la magia no es posible. Que sería, por ejemplo, nuestro mundo. Nuestra Tierra sería, bueno, depende de lo que cada uno crea, ¿no? Pero en principio sería un lugar donde la ley es fuerte porque no, la magia en principio no funcionaría. En las Tierras Quebradas sí, ¿vale? Entonces, para entender todo esto también hay que entender que la ley representa, o los dioses de la ley representan el principio de lo estable, de lo que es predecible, del camino hacia adelante. Su símbolo es la flecha que apunta en una dirección, la correcta. ¿Vale? Entonces, esto trasladado a valores humanos, pues tenemos valores de autoridad, de autoritarismo, de totalitarismo, de que solamente hay una versión que es la buena, de que solamente hay una buena posibilidad y de que todo tiene que desarrollarse según una manera concreta. Los dioses de la ley que se adoran en las tierras quebradas, su nombre es su función, son el navegante, el escriba, el sabio, ¿vale? El guerrero, el juez, son facetas de la civilización. Realmente en las tierras quebradas los dioses de la ley han enseñado la civilización a la humanidad. Y la humanidad, siguiendo sus enseñanzas, es capaz de progresar, avanzar, ser mejor y convertirse en seres más civilizados, ¿vale? Mientras que el caos es la imaginación, es lo impredecible, es lo que tú no puedes tener en consideración, todos los caminos abiertos. Entonces su símbolo es la flecha de 8 puntas que apuntan hacia todas las direcciones posibles. Reflejado en los valores del mundo, pues significa que tú tienes diferentes maneras de hacer las cosas y que no tiene por qué haber una correcta, y que deberías seguir tus instintos o seguir tu fuerza o seguir tu propia imaginación a la hora de resolver tus problemas, ¿no? Entonces eso puede llevar a la anarquía y al caos, o puede llevar a algo creativo. El caos puede dar lugar a lo más hermoso y a lo más terrible, ¿no? Y eso se refleja también en cómo son los pueblos que adoran al caos en las Tierras Quebradas. Algunos son más comedidos, interpretan el caos como libertad, otros lo representan lo interpretan como dominio de la fuerza. Entonces, son principios que se pueden entender de diferentes formas, o llevar hasta un extremo o quedarse en un punto entre medias, ¿vale? Porque también hay un principio que es el equilibrio cósmico, que se llama, que sería entender el caos y la ley como dos extremos, pero que la sabiduría está en quedarse en el centro, ¿no? No dar predominio ni a uno ni a otro. Y eso también existe en las Tierras Quebradas. Los Merení que siguen en Berenter, pues, y otro pueblo humano, los Merenomin, veneran al equilibrio cósmico y creen en estos valores. O sea que el multiverso se configura a través de la fuerza opositora entre caos y ley. Exactamente. Y se configura sobre, por así decirlo, sobre rocas, sobre elementos naturales, que ellos son los que moldean. ¿Y los señores elementales dónde quedan en todo esto? Los señores elementales son dioses que son nativos de las Tierras Quebradas y que aparecieron en las Tierras Quebradas cuando la humanidad estaba indefensa y empezó a venerar a los elementos, a la naturaleza, al mundo que les rodeaba, las aguas, los vientos, los bosques. Entonces estos dioses son la conciencia despertada de este mundo y son nativos de las Tierras Quebradas. Y ahora mismo estos elementales se encuentran en retroceso porque la ley y el caos avanzan rampantes por el mundo, y en muchos de estos países prohíben el culto a los elementales o lo acaban sustituyendo con el tiempo. Y al final el culto a los elementales acaba siendo un culto pagano, reducido a zonas rurales o zonas más salvajes, y mientras que en los lugares más importantes y más civilizados es la ley o el caos los que predominan. Entonces hay que entenderlos como una religión que está intentando luchar por sobrevivir. Unos seres sobrenaturales que están allí, que representan otra cosa distinta que la ley y el caos, y que no están encontrando ahora mismo en esta lucha, no están encontrando su momento o la forma de intervenir. Ostras, ¿las Tierras Quebradas están en un plano definido o es el suyo propio? Las Tierras Quebradas están en un plano. De hecho, lo que vemos en el mapa que tenemos ahora mismo de fondo es un fragmento de la Tierra. Que esa Tierra pues está en su plano, en su plano de la realidad. De hecho, o sea, conocemos un fragmento de la Tierra se extiende mucho más. Pero lo que nos interesa, las Tierras Quebradas, pues tiene lugar en este sitio. Vale. Y Es como, por ejemplo, pues Europa o el Mediterráneo, ¿no? Un lugar entre África y Europa y Oriente Medio. Es algo así. Sí, como ves, lo que vemos son las puntas de diferentes continentes. Sí.
Y ahí en este multiverso es donde luchan los panteones, ¿no? O sea, Eh, lo que has comentado antes. exacto, a veces luchan por cada plano, por separado. Los dioses no pueden manifestarse libremente, si no lucharían ellos. Lo que hacen es luchar a través de sus servidores, de sus agentes. Ellos no pueden manifestarse a no ser que sean invocados. Y aún así, su manifestación es muy breve. Ellos necesitan realmente que sean personas, que sean seres humanos, los que lleven su legado y actúen según sus intereses, los que cumplan misiones para ellos. ¿Vale? Necesitan a la gente, necesitan a la humanidad para llevar a cabo su guerra. Ellos mismos no la pueden llevar a cabo directamente. Y esa es la Claro, porque sí, tragedia de la humanidad, claro, que convertirse en marionetas de estos seres para poder llevar su lucha. joder, que es súper mito, o sea, es la mitología al poder. Ujú. Claro, es que yo creo que esa es la base fundamental para entender que Tierras Quebradas es como una especie de teatro de marionetas, como bien has comentado, ¿no? Donde tú tienes la sensación de que en algún momento parece que tu destino lo puedes manejar tú, pero como te despistes un poco, formas parte de un gran juego, ¿no? Exactamente. De lo que se denomina la lucha eterna. Claro, la gracia de las aventuras de Tierras Quebradas es que tú puedes hacer una aventura de Tierras Quebradas que sea absolutamente normal en un juego de fantasía. Unos bandidos han secuestrado a la hija del molinero y vas a salvarla. O sea, tú puedes jugar lo que quieras. Pero la gracia de jugar en este mundo es involucrarte en los juegos de los dioses, convertirte en parte de un plan de un dios contra otro dios en una conspiración un poco más compleja, con otros agentes y con otros factores. Eso digamos que es la gracia de jugar en Tierras Quebradas, poder introducir este nivel de los planes, las conspiraciones de seres que están por encima de nuestro entendimiento y donde tú te acabas involucrando sin saber muy bien exactamente qué estás haciendo. O a lo mejor sí conscientemente, dependiendo de la campaña que estás jugando, ¿no? Pero formar parte de estos planes, consciente o inconscientemente, será la gracia que pueden tener las aventuras en este mundo. Mola, mola. Lo comentamos porque en futuros programas del Vademecum hablaremos de cómo eso se materializa en el personaje, porque no es algo tan. Estamos hablando de conceptos abstractos, pero eso se materializa en números para que tú seas consciente y además son también herramientas para que tú puedas servirte de ellas, o quizás los dioses de ti, vistos desde otro punto de vista y de tus acciones digamos que te llevan a un lado u otro y después ya llaman la atención, que eso es lo potente. Y ahí ya veremos cómo se articula estas relaciones de los dioses con los mortales y más específicamente con los mortales que nos interesan, que son los personajes y los personajes no jugadores. Jugar. Evidentemente, esto solo es la punta del iceberg de todo lo que hay detrás del trasfondo de Tierras Quebradas, porque de hecho en el tomo es la parte más importante, es la parte más Sí. relevante La del ambientación es libro. la parte más extensa, no sé si son 60 o 70 páginas ahora Sí, sí, o sí, por sí. ahí. O sea que hemos extraído un poquito lo que le parece más relevante, sobre todo a Carlos. Hemos hablado un poco de lo fundamental. Y ya os comentamos que en futuras ocasiones vamos a concretar más cosas para ver cómo se juega a Tierras Quebradas y otras cuestiones relacionadas con el juego. De, de todo lo que hay en el trasfondo, de todo lo que hay en el trasfondo, si tuvieras que escoger una imagen para trasladar a la gente, es decir, oye, vosotros os vais a encontrar con esto siempre en Tierras Quebradas. ¿Qué tipo de imagen podríamos trasladarles? Como algo que esté siempre allí. Pues Sí, digamos un plan mayor. O sea, que lo que estás jugando forma parte de algo más grande y a lo mejor tú no lo sabes, pero forma parte de algo mayor. sí, ¿verdad? Esa idea de que estoy haciendo esto, pero ¿quién está detrás de mí? Siempre hay sombras, parece como que te está mirando algo por encima tuyo. Sí, yo creo que es la sensación que tendrías que tener al jugar en las Tierras Quebradas. Está guay. Bueno, Carlos, pues hemos terminado con el primer programa del Vademecum. A nuestros espectadores del canal de YouTube de Friki Vetusto, agradecerle que hayáis llegado hasta este punto.
¿vale? Ya sabéis. Vamos a continuar con Vademecum. Tenemos varios temas que analizar y que muchos de ellos os sorprenderán. Vais a saber cómo jugar, vais a conocer cómo se construyen los personajes, vamos a hablar de la magia, vamos a hablar de muchas cosas relacionadas con Tierras Quebradas, pero para eso os tenéis que enterar. ¿Y cómo os podéis enterar? Pues os suscribís, le dais a la campanita, de hecho lo vais Ay, a ver ay. ahora en cuanto terminemos, le dais a la campanita, os avisaremos del siguiente programa del Vademecum. Dejad otra cosa súper importante para que además, oye, podamos conversar con vosotros, Carlos os pueda contestar a preguntas o a comentarios. Dejad vuestras palabras justo debajo en el apartado correspondiente. Compartid el vídeo para que de ese modo, pues oye, gente que a lo mejor no conozca Tierras Quebradas o estáis iniciando una campaña de Tierras Quebradas y decir, oye, mirad chicos, no os voy a soltar la chapa yo, os la va a soltar el autor. Entonces puede ser un buen momento para utilizar el vídeo, o sea que todas esas cosillas tenedlas presentes, ¿de acuerdo? ¿Alguna cosa más antes de cerrar, Carlos? Nada, pues gracias a todos los que nos han escuchado y espero que sigan viendo los próximos capítulos del Vademecum, porque vamos a ir desgranando poco, como has dicho, pues vamos a ir desgranando poco a poco todo lo que lleva a Tierras Quebradas. O sea que nada, venga, nos vamos a subir a lomos del dragón y hasta la próxima. Familia Adiós. Vetusta.